conversatorio, darles la más cordial bienvenida, las buenas noches. Mi nombre es Ricardo Silva, yo soy kinesiólogo, especialista en intensivo y me desempeño en UCI pediátrica de Clínica Indisa hace varios años. Y formamos en conjunto con parte de las personas que están acá armando esto, con Camila, Eduardo, con Fernando, con Michel, con Rodrigo también, la Anita también. Formamos una comisión o un comité dependiente de la Xochiquipe que está destinada a la investigación, a favorecer un poco la investigación dentro del el mundo de la kinesiología intensiva pediátrica. Y dentro de nuestras actividades que tenemos presupuestadas para este año, tenemos esta que es un conversatorio con gente que tiene experiencia en el área de la investigación, que más que para pedirles que nos muestren su estudio o cosas por el estilo, es para que nos cuenten eso, su experiencia en la investigación, para que conversemos acerca de cómo ha sido el trabajo de investigar y las dificultades y las cosas buenas y las cosas malas que tiene la investigación. Y para eso hoy día contamos con nuestro primer invitado para este conversatorio, que es una persona que eh, no hace falta mucha presentación, kinesiólogo, trabaja en intensivo pediátrico y neonatal, adulto, ha visto de todo un poco, terapeuta respiratorio certificado, past president de la Sochimi, eh, Rodrigo, que todos lo conocen, Rodrigo Adame, que nos va a ayudar con este primer conversatorio y nos va a conversar un poco acerca de cuál ha sido su experiencia con respecto a la investigación. Vamos a ir guiando esta conversación con algunas preguntas Mm. que tenemos por ahí nosotros planteadas y después vamos a dejar abierta la palabra también para los que quieran hacer sus dudas al respecto. Y al final les vamos a tirar algunas papitas, algunos tips, algunas cosas que estamos haciendo también para favorecer la investigación. ¿Ya? Los dejo, por favor, con Rodrigo. Dale, Eduardo, para presentar el modo. Ya, Ricardo, el pase por acá. Era para allá. Sí. Mi nombre es Eduardo Hernández, soy kinesiólogo, también me desempeño hace varios años en la UPC pediátrica, eso sí, el Hospital Padre Hurtado, y en conjunto con los muchachos aquí estamos en el Comité de Investigación y Kinesiología, como decía Ricardo, de la ASOCHIQUIPE, la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva, con el fin de incentivar y motivar la investigación en del ámbito kinésico pediátrico a nivel nacional. Bueno, a modo de cómo vamos a llevar este conversatorio, inicialmente vamos a empezar con una ronda de preguntas que nos vamos a ir dividiendo de acuerdo a diferentes intereses. Por ejemplo, los inicios en la investigación por parte de Rodrigo, su experiencia, sus desafíos, las publicaciones y cuál es su visión a futuro. ¿Ya? Para eso nosotros planteamos una ronda de preguntas, perdón, y que ustedes se pueden, como oyentes, se pueden ir sumando, inicialmente ir dejándola en el chat y si hay tiempo podemos hacerla fácilmente ya a mano alzada para que ustedes se puedan explayar más. Así que, diciendo todo esto, vamos a comenzar. Buenas tardes, Rodrigo. Vamos a dar inicio entonces al conversatorio. Bueno, y vamos a hablar primero por tus inicios y tus motivaciones, ¿ya? Quisiéramos preguntarte cómo fueron tus primeros pasos en la investigación en la kinesiología y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al inicio de esto. Hola a todos y todas, muchas gracias por la invitación, la verdad. Eduardo, Richie, todo el equipo Michael, la Cami que la veo por ahí, la verdad que a todos nos ha tocado conocernos en varias ocasiones. Nosotros como grupo hemos sido bien itinerantes también, sobre todo con esto del óxido nítrico, del traslado, así que en más de alguna ocasión entre congresos y otras cosas nos hemos visto por ahí, ¿sí? Tenemos un accidente acá, ahora sí. Nos hemos visto y nos conocemos ya casi de la vida y con esta pasión que es el intensivo pediátrico. Pero ¿dónde parten estas dudas o estas cosas de querer investigar? No es que uno diga, ok, quiero ser investigador, sino que probablemente parte por esta cosa de que las cosas que estás haciendo no te empiezan a calzar en la vida, más o menos. Entonces,
De repente, ¿por qué se hace esto? No, porque siempre lo hemos hecho así. Oye, ¿vale la pena seguir haciéndolo así? ¿Habrá alguna justificación para poder hacerlo mejor? ¿Cómo podríamos ser capaces de demostrar eso? Cosas tan idiotas que podríamos decir hoy día, por ejemplo, es si la humidificación activa servía en ventilación no invasiva, ¿no? O si te alteraba el uso de poner una base calefactora en un ventilador no invasivo. Y yo partí muchos años más antes que usted, cuando teníamos que generar sistemas, por ejemplo, de down CPAP, y empezamos a fabricar los primeros portales exhalatorios con un conector recto y hacerle un hoyito con una broca. Entonces, éramos pero tan artesanales para hacer algunas cosas, y dentro de esa artesanía tú no sabías si realmente cumplían algún valor, tenían algún rol o no, más allá de la lógica. Por lo tanto, mis primeros pasos en la investigación, probablemente llevaba 1 o 2 años trabajando, empiezan sobre todo por estas dudas clínicas que uno tiene y por estas cosas media un poco artesanales que uno se empieza a encontrar que no tiene idea si realmente sirven o no sirven. Yo cuando partí ventilación mecánica en la UCI pediátrica, lo único que teníamos eran ventiladores que eran presión control, ¿sí? Tenían un SIMD, pero que no sincronizaba nada con el nada, y poder medir volumen era probablemente lo que mejor podíamos acercarnos a medir volumen, era con los Siemens 900, unos ventiladores re viejos de adultos que los adaptábamos para ocuparlo en pediatría. Entonces, muchas veces ni siquiera sabía lo que estaba entregando. Entonces, lo primero era chequear si realmente lo que pensabas que estaba entregando servía de algo o realmente tenía correlación con lo que decía el propio equipo. Por lo tanto, Todo como con te digo, perilla. sí, el CM900 era con perilla, era realmente el perilleo del ventilador. Entonces ahí tú te empezás a cuestionar. Entonces empezamos a medir los ventiladores con equipo aparte, probar otro tipo de cosas. Probablemente los primeros manómetros los hacíamos con líneas de agua, de verdad líneas de agua, con las que ocupaban para medir los niveles de las líneas arteriales, pero soplando, succionando por ahí para ver cuántos centímetros de agua eran capaces de hacer. Entonces la verdad que había acto de artesanía y esto se empieza a mejorar a medida que empiezan a aparecer equipos destinados para eso, pero la Pontificia Universidad Católica siempre ha sido apretada. Entonces, para poder acceder a comprar, ¿cierto?, algunos dispositivos de otro tipo, tenías que validar que la información que daban eran ciertas, ¿ya? Cosas tan idiotas nos pasaron, por ejemplo, con los capnógrafos. Yo creo que todos tuvimos el gran problema con los capnógrafos, que la gente no lo entendía. Entonces, decía, oye, si esto me sirve para evitarme los gases y no medir más CO2, y teníais pacientes de repente que en el gas arterial teníais 80 CO2 y el capnógrafo te marcaba 40. ¿Quién había pensado en el espacio muerto? La verdad que nadie, ¿no? Y con esas pequeñas mediciones tú te empiezas a encontrar que esos diferenciales, no era que el capnógrafo estuviera malo, o sea, de repente hacíamos inversiones 3, 4 millones de pesos hace 20 años atrás que dolían, y les decían, oye, compramos una lecera mala, y esta medición seriada, ordenada, ¿cierto? Y los ajustes y el entendimiento un poco más de lo que estás haciendo, te empieza a mostrar un poquito más de información y te empieza a que la investigación no solamente es ponerse a medir y hacer cuestiones, sino que tiene un concepto epistemológico, una filosofía del conocimiento mucho más profunda que busca, ¿cierto?, responder estas preguntas que nos hacemos en el conocimiento científico para poder resolverlas de un modo un poco más estructurado. Hasta ahora es lo que ha servido, ¿cierto? El método científico que ha aparecido, en el que nos basamos en esta construcción de sobre los hombros de gigantes, muy al estilo, ¿cierto?, me olvidé del autor de la gravedad, ¿sí? Eh, me quedé bloqueado con el nombre. Hawkins. ¿Ah? Hawkings. No, ¿Stephen no, no, Hawkings? no, De la antiguo, de gravedad. 1700, Isaac Newton. nació 25 de diciembre de Newton, gracias. No. ¿Ya? Si ustedes se meten al Google Scholar, ¿ya?, lo primero que sale debajo de la búsqueda dice Over the Shoulder of Giants, sobre hombres de gigantes, que es de Newton. Y el tema es que todas las cuestiones que vais construyendo se van construyendo sobre alguien que ya ha estudiado previamente algo o se ha encontrado con algo. Entonces, uno va probando, refutando, cambiando un poco la teoría y generando un par de conocimientos nuevos. Yo creo que la gran mayoría de nosotros en la universidad tenía profesores kinesiólogos que veían un paro, por ejemplo, y decían, oye, vámonos de acá que está fea la cosa, ¿sí? Corrámonos. Pero la generación que venimos muy heredados de adultos, pero tenemos al José Landero, al Dani Arellano, grandes amigos y grandes colegas,
que fueron los que empezaron a meter, el Rorro Meyer también, Juan Eduardo Romero, que se empezaron a meter en estas situaciones complicadas, que nadie nos había invitado, por supuesto, a los kinesiólogos, y entrar a ser parte estelar, por ejemplo, de los equipos de reanimación, y en el caso de la UCI pediátrica, la verdad que es casi impensado ahora no tener un kinesiólogo que esté a la cabecera de lo que es soporte ventilatorio. Así que la verdad que aparecen varias cositas por ahí. Por lo tanto, este cambio en lo que es investigación es que como carrera nueva y con muchas dudas y con un interés de validarnos dentro de lo que estamos haciendo, tenéis que demostrarlo de alguna manera más seria. Y probablemente fue la apertura, no sin varios roces y topones, a los congresos nacionales de pediatría, congresos latinoamericanos. De aquí yo creo que todos los colegas que parten en esta organización le ha tocado más de alguna vez ya estar afuera, viajar, ir a presentar lo que estamos haciendo en este rincón del mundo, ¿sí? En otros países, en otras latitudes, con muy buena visión de lo que se está haciendo en Chile. Así que orgullos nacionales los que Sí, están aquí presentes dirigiendo esta división de kinesiología intensiva, no es división, esta sociedad de quine intensiva pediátrica y además este grupo de investigación. Por aquí me aparece el Feña, ¿cierto? Feña, la verdad que nos ha salido a sí. representar a varios lados también. Así que súper, súper contento con esta nueva visión que se está dando del mundo del intensivo pediátrico y de la kinesiología intensiva pediátrica. Y en ese sentido, Rodrigo, sí. O sea, uno tiene que primero intentar convencer a sus colegas y después todo esto intentar publicarlo para que mucha más gente tenga conocimiento. Y en ese mismo sentido, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir al inicio de tu carrera para darle a la investigación, por ejemplo, a los que quieren comenzar con esto? Oye, es buen detalle convencer a los colegas, ¿ya? Sí, es lo más Probablemente importante, yo creo. Son esto tus de la peores. investigación, probablemente los que más trancas te ponen, a nosotros fueron los kinesiólogos viejos, no sé, los mismos kinesiólogos, pero ¿para qué vaya a hacer eso? ¿Alguien te va a pagar aparte por hacer esta cuestión? Oye, pero ¿y tenemos que registrarlo? ¿Hay que anotarlo? Pero claro, porque finalmente estas observaciones se traducen en material, como les digo, ordenado, metódico, para poder tomarlo. Y probablemente el mejor consejo que me hubiera gustado recibir es fórmate bien antes de meterte en esto. ¿Sí? Y el gran tema fue que, claro, nuestras primeras investigaciones las revisamos ahora, igual que nuestras primeras presentaciones en este mundo, eran unos desastres metodológicos del porte de un buque. ¿Para qué te digo los análisis? Me acuerdo alguna vez, destrozándome, profe ya formado en bioestadística y otras cuestiones, pero este análisis no tiene nada que ver, más o menos no te dediqué nunca más a esto. Entonces, puede ser que los profes más antiguos eran muy celosos de compartir cuando tenían conocimientos nuevos y era como, sí, todo esto es nuestro. Y este cambio generacional, al menos en el intensivo que lo hemos vivido, ha sido muy rico a nivel latinoamericano incluso, en que podemos compartir experiencias y me van a creer que eso lo aprendimos de los gringos, ¿no? Profes estadounidenses de muy alto nivel, oye, llévate mi clase, ¿sí? Toma, te lo paso. No, mira, yo conversando muchas veces con Dean Hess, con Brian Walsh, que son muy referentes para mí, era, no, mira, trata de hacer este análisis o esta pregunta metodológica por acá, porque calza bastante más. Entonces, si ellos no tienen el tema de arrugarse en entregarte algo de información, en compartirlo, aquí tenéis unos piojos chicos que sabían un poquito más y no querían compartirlo con nadie, pero el fin último de la kinesiología es entregársela en completo a nuestros usuarios. Y de nuevo aparecen estos referentes, Jorge Molina, ¿cierto? El Eduardo Toñarelli, Dani Arellano, el José Landeros, y sobre todo José Landeros, que probablemente debía estar por acá más que yo, que me decía, Rodrigo, tú cualquier cosa nueva que encuentres, libérate lo más pronto posible de ella. Ya no te pertenece ya. ¿Sí? Ya no te pertenece. Y es lo que vivimos con el mismo premio Raúl Valdés, cuando Raúl Valdés dio su charla en un video, si quieren se los comparto por ahí también, que fue el primer kinesiólogo que actuó en UCI en Chile y el primero que ocupó un fonendoscopio al cuello. Sí. Entonces decía, tú con esto, a Raúl Valdés le decían, tú con esto lanzaste una bola de nieve y de ahí empieza a correr. Entonces la gracia de ver a colegas como nuevos, un poquito más jóvenes que yo, no estoy tan viejo todavía, que estén replicando esta información, que estén formando sus grupos, que estén buscando la investigación con el apoyo nuestro y de repente en sus propios grupos de trabajo como les digo, maravilloso. La verdad que en estas situaciones lo que uno busca de este crecimiento de una disciplina, ¿no?
que tiene harto por crecer, tenemos harto por hacer, y ahí nos empiezan a quedar unas dudas también hacia dónde tenemos que ir. O sea, probablemente sí, somos kinesiólogos clínicos, teníamos que demostrar eso, pero aparecen kinesiólogos que son más docentes, y está la otra sesión, ¿cierto?, en paralelo que vamos a tener con los docentes de kine. Tenemos una sesión de kinesiólogos investigadores, súper necesario porque tenemos que seguir validando y mejorando lo que estamos haciendo, y también aparecen los kinesiólogos gestores. Por aquí Claudio Torres no está por acá tampoco, pero el Claudio es capaz de armar, ¿cierto?, un sistema de medicina física y rehabilitación completa bajo su coordinación, lo cual nos pone en posiciones diferentes dentro de este intensivo pediátrico que ya se empieza a despegar para otros lados. Así que creo que tenemos mucho crecimiento, que la investigación es una patita de esto, y que la verdad que no son separados. O sea, los docentes no son separados de los investigadores, ni de los gestores, ni de los clínicos, sino que estamos haciendo un crecimiento en común para cada uno de nosotros. Y como les digo, el fin, y yo creo que eso lo tenemos muy imbricado los kinesiólogos, tiene que ver con cómo apoyamos principalmente a nuestro usuario final. Y probablemente nosotros tenemos una sensibilidad más especial todavía, porque son niños, niñas Sí. y adolescentes, ¿sí? Si vamos a la definición amplia, e incluso neonatos, que muchas veces nos cruzamos a las neo y hacemos varias cosas por ahí, que probablemente el niño, y perdónenme que hable en general, enfermo debe ser una de las personas más desvalidas del planeta, ¿sí? Necesita de padres, necesita atención, necesita cariño, y necesita intervenciones y cuidados de alto nivel. Así que estamos en esta situación de cambiar el mundo. Oye, Rodrigo, yo sé que tú tenías hartas investigaciones y has trabajado en harto estudios, algunos han llegado a buen puerto, se han publicado, qué sé yo, pero de los trabajos en los que tú has realizado o has participado, ¿te recuerda alguno en particular que sea el más desafiante que has tenido y por qué? Mira, buen detalle. Probablemente cada trabajo nuevo se vuelve más desafiante que el anterior. ¿Por qué? Porque finalmente uno partía con descriptivos exploratorios simplecitos, sin comité de ética, sin autorizaciones, sin nada. Y después ya te empezáis a pegar el tema de que para hacer estudios de verdad en persona tenéis que tener comité de ética. Entonces hay que empezar a buscar el comité de ética que corresponda, pero antes del comité de ética no necesitas la autorización solo del jefe de servicio, sino que es del director del hospital o de la clínica que te ponga una firma para esta cuestión. Y después nos empezamos a meter en ensayos clínicos, donde las intervenciones que vas a hacer en las personas, si alguien te tiene que poner una fianza, entre comillas, un seguro, si es que alguna de las intervenciones puede ser de riesgo, y eso te lo va a cobrar el comité de ética. Por lo tanto, cuando empezáis a avanzar, te vais dando cuenta que empiezan a aparecer diferentes escalones, más allá de lo que uno pensaba en el sentido de hacer investigación pura, ¿ya? Cosas raras que hemos hecho. En algún momento buscamos, ¿cierto?, a nivel latinoamericano, ¿sí?, las lesiones musculoesqueléticas de los jugadores de eSport. Una bola que se le ocurrió a mis tesistas, y la empezamos a buscar y empezamos a juntar gente de Latinoamérica que quería participar, pero no pudimos llevar a puerto porque finalmente no podíamos conseguir que gente de fuera se comprometiera a firmar comités de ética para poder tomar la información de ellos, porque el de Chile no era suficientemente amplio para el resto de los países, ¿ya? Después de eso, un trabajo que fue bien interesante y desafiante, cuando evaluamos la sincronía paciente-ventilador, que Iván Ramírez me buscó para esto, y la verdad que después de mucho pelearla, mucho darle vuelta, nos encontramos que la mejor manera de cómo nos metimos en este forro era que queríamos mostrar cómo eran médicos, kinesiólogos y enfermeras para reconocer la sincronía según la evaluación, pero no podíamos compararlo entre ellos, ¿sí? Porque eso fue declarado y aprobado por el comité de ética. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que hacer un modelo de riesgo más o menos para que cada uno aportara un poquito diferente, pero sin compararlo, sino que ocupando el más bajo de referencia hacia arriba, ¿ya? Entonces, hay desafíos estadísticos para algunas cosas, y la verdad que cada vez hay personas que manejan mucho mejor la estadística. Aquí nos sirve engrupir, la verdad. Hay metodologías que algunas son más complejas que la otra, pero lo que más cuesta probablemente es ser ordenado en tener un desarrollo metodológico primero, y tenerlo casi que la receta de cocina lista, con los materiales listos, para que en el momento de que te largues a medir, la verdad que no falle nada. Cosas raras que hemos probado también, los cambios de volumen corriente en prono. Hemos hecho estimaciones de distensibilidad en ventilación de alta frecuencia. Con el Michael, que está por ahí, hemos medido tubos de Venturi muchas veces para ver si eran capaces de entregar presión o no.
El año pasado medimos concentradores de oxígeno que les vamos poniendo diferentes escenarios. Y hoy día estamos planteando dos trabajos un poquito interesantes para este año que van sobre si existen diferencias entre equipos, que es lo que me he estado metiendo últimamente, sobre estos nebulizadores chinos, los FeelLife, que ya hicimos el banco el año pasado, y este año queremos compararlo con Aerogen, pero en un resultado clínico, o sea, ya aplicado a un paciente, y vamos a tener que quemarnos nuevamente con comités de ética que nos autoricen, así que estamos buscando efectos inmediatos. Y por el otro lado, estamos buscando, haciendo un trabajo para construir modelos predictores de falla de extubación neonatal, ¿ya? Que la verdad tenemos bastante en pediatría, lo tenemos mucho más claro y nuestra falla de extubación es chiquitita, ya lo entendemos, pero los neonatos funcionan con fallas de extubación 25% y su winning sigue siendo SIMD. La verdad que no tenemos muy claro qué está pasando con los bebés y por qué los reintuban y cuánto es el riesgo de reintubar un bebé, un recién nacido, la verdad. ¿Sí? Porque sigue siendo la misma tónica que teníamos antes en UCI pediátrica. Bueno, si falla la extubación, ¿qué hago? Lo reintubo, si ponerle un tubo nomás. Y como que al intensivista le gusta intubar más encima, entonces eh, dato sorprendente, en nuestra propia unidad nos encontramos que en cardiópata pediátrico, un cardiópata reintubado se moría 18 veces más. Entonces, el gran detalle era, sí, yo no le creía mucho los datos de adultos reintubados 5 a 15 veces más mortalidad, pero que un cabro chico se te muera 18 veces más porque le sacaste el tubo antes de tiempo y tuviste que reintubarlo, fue un golpe directo, ¿sí? Directo, directo. ¿Qué más hemos medido? Bueno, hemos medido varias cosas. Por ejemplo, lo de la flechita de los PAF, del inhalador de dosis medida. Nosotros fuimos culpables de promulgar más o menos que deberíamos ocupar siempre la flecha en contra del circuito. Y probablemente ese es un mito urbano. Tan mito urbano que la gente que vendía los PAF le puso un cartelito que decía la flecha debe ir en contra del circuito para que esto funcione mejor. Y cuando quisimos hacer el trabajo para ver la flecha para un lado o para el otro, tuvimos el problema que el comité de ética no nos autorizó a cambiar la posición de la flecha aleatoriamente, exclusivamente porque había una indicación muy borramente hecha por nosotros mismos años atrás para poner la flecha para un lado o para el otro. Así que tuvimos que hacerlo observacional, ¿sí? Para ver los cambios de mecánica, ya fuera con la flecha para un lado o para otro, que hacía los PAF, en una muestra mucho más grande que en un ensayo clínico, pero nos acercamos un poquito más a los valores. Y obviamente todavía no tenemos claro para dónde tiene que ir la flecha, porque nos seguimos quedando con esa duda, pero aprendí muchas cosas más, que por ejemplo la misma aerosol terapia, el salbutamol, que nosotros, perfecto para broncodilatar, probablemente el salbutamol tiene un efecto mucho más bajo que aumenta la distensibilidad. ¿Sí? Lo hemos visto en más de algún congreso, hemos discutido esto. Y en las mismas cosas que aprendimos, por ejemplo, con los estudios del Roberto, del Julio Quilodrán, que ahora es cardiólogo también intensivista, donde nos dimos cuenta que los pacientes que hacían fracaso de ventilación no invasiva y se tenían que intubar por un distrés respiratorio, por una bronquiolitis, en verdad, la verdad que de obstructivo no tenían nada. Y lo que primaba era el patrón restrictivo de pérdida de distensibilidad. Por lo tanto, todo esto de investigación te lleva, ¿sí?, a pensar un poquito diferente, a repensar un poco más las cosas que estás haciendo, y ciertamente los diseños de investigación y el análisis que va a hacer es una parte tremendamente importante, pero en la fase a priori del estudio. Por lo tanto, hay que buscar muy bien la información, lograr entender si es que no podemos resolver teóricamente el problema y de ahí largarnos a investigar. No sé qué pasó hoy. Oye, hablaste de los nebulizadores y el tiro se me ocurrió un crossover pensando en el comité de ética. Otro tema. Claro. Oye, un poquito ligado a lo que había conversado Eduardo en algún momento al principio. ¿Cuál crees tú que son las principales barreras que te encuentras a la hora de intentar realizar un proyecto de investigación? ¿Verdad? No terminé de contestarle a Eduardo. Primero, nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque parte, no, yo creo que esta cuestión no tiene ninguna razón de ser y va a tener que seguir así porque yo lo digo. Y ¿O para después, qué lo vaya a hacer? ¿para qué lo voy a hacer? Segundo, ya te convenciste de que hay un tema que vale la pena estudiarlo, entonces tenés que empezar a convencer a tus colegas, ¿sí? Y tus colegas cuando se empiezan a poner más carreteados en este ambiente, ya les da lata hacer cualquier cosa. Entonces probablemente la savia nueva por acá
siempre te ayuda porque está buscando en parte un espacio donde poder participar, donde poder hacer más cosas, ¿ya? Así que muy alegre siempre de que se esté sumando gente nueva a toda esta rutina de congresos, de investigación, de discutir un poco lo que estamos haciendo. Después viene la gran barrera, que es el jefe de servicio, ¿sí? Pero los jefes de servicio habitualmente están tan llenos de cuestiones que muchas veces vos dale nomás, sobre todo cuando uno ya está teniendo un poco más de trayectoria en esto. Es más, muchas veces hasta que pasamos por alto de ello, pero tiene la gran gracia de que el orden un poco más administrativo de las unidades va por ahí y es mejor que estén informados que no estén informados. Equipo de enfermería puede ser o muy aliado o muy desaliado, ¿sí? Por lo tanto, todo el equipo multidisciplinario de la UCI, incluyendo TENS, incluyendo enfermera, es absolutamente necesario para que todos nuestros estudios lleguen a buen puerto. Finalmente, es una discusión que tenemos mucho con los estudiantes de pregrado, que por muy kinesiólogos y muy buenos que sean, es muy raro que puedan trabajar solos, ¿no? Y por eso se prima mucho el trabajo en equipo. En la U ellos pueden escoger a sus equipos de trabajo, pero muchas veces uno llega a apoyo nuevo a una unidad y no conocía a nadie. Y va a tener que trabajar con personas que te conocen, que no te conocen, y personas que hace un par de años atrás ni siquiera querían que estuvierais ahí. Era, oye, ¿qué estáis haciendo acá? Claramente. Y lograr dar vuelta a esas personas ya es un tremendo aliciente. Después de eso, de convencer a tus colegas, que van a ser los que van a tener que hacer la pega sucia muchas veces, de registrar y que te llenen el papelito, que llenen en la tablet, que llenen en el computador. Por eso muchas veces los estudios primitivos que uno hace se basan más en bases de datos que ya existen, en papeles que se llenan, en información en línea que ya está en la nube, y con eso, con este Big Data, la verdad que uno puede hacer bastante, pero a uno le pican las manos por ir a buscar estudios un poco más profundos donde tengáis que hacer intervenciones nuevas y que te permitan un poco hacer este cambio paradigmático dentro de la unidad. Entonces ahí es donde te toca convencer a un equipo completo, convencerlo de esta idea de, lo hablo harto con los estudiantes de pregrado, tenéis que plantear un problema, ¿sí? Y al plantear ese problema, uno hace parte a la gente del equipo de este planteamiento. Sí, hay un problema ahí, justifícalo. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Por qué lo vamos a resolver? ¿Sirve de algo o no? Y un propósito importante, ¿para qué lo vamos a resolver? ¿Sí? Si no vamos a hacer nada con este cambio, la verdad que no vale mucho ni hacer la investigación ni nada por el estilo. O sea, el saber por el saber es interesante, pero muchas veces no es el leitmotiv de la investigación clínica que estamos haciendo, ¿sí? Que queremos resolver temas locales, temas que nos aquejan, temas que se vuelven complicados en nuestra realidad. Así que probablemente el convencimiento parte de uno y cuando uno ya está bien convencido, tiene que empezar a convencer al resto partiendo por su núcleo más cercano, y muchas veces la espada de Damocles en el sentido de cómo podemos seguir avanzando. Así que va por todos lados, Richie, y todos los investigadores que están por acá o que han hecho alguna vez cosas parecidas, le ha tocado, ¿cierto?, esta situación de convencer al resto de los equipos. Sí, yo creo, bueno, voy a tomar la palabra ya ahora. Yo creo que dentro de todo hemos visto, he tenido la buena experiencia de trabajar con Rodrigo, entonces me recuerdo de esas veces cuando me ha costado tomar registro de los papers que quieren sacar los cabros, así que somos parte quizás del problema, dentro de toda la intención de querer hacer muchas cosas. Creo que quizás de esas veces cuando yo estuve trabajando en Santiago, no muchas veces tuve la posibilidad, más allá de quizás ver cómo era el proceso de la investigación, de ver cómo funcionaba la publicación. Yo sé que tú trabajas directamente con varias revistas bastante reconocidas, pero igual de todas maneras me gustaría saber cuál es tu experiencia en este caso de cómo trabajar con las revistas científicas. Y si en este caso tú has tenido alguna experiencia, alguna anécdota como interesante que podemos comentar a la gente por acá. Buena cosa. Sí, porque con Michael medimos hartas cuestiones, tratamos de hacer hartas cosas, en pandemia estuvimos súper activos. La verdad que el tema de la publicación científica en revista, tenéis que lograr sentirte como el patito feo probablemente, ¿sí? Yo siempre me sentí como el patito feo, sobre todo cuando chico, que no, todos te rechazaban, nadie te quería, ¿ya? Entonces mandáis tus primeras publicaciones a la revista científica y te las rechazaban cara de palo en alguna, o de repente la lista de comentarios, de sugerencias y otras cuestiones era más larga que el mismo paper que habíais mandado. Entonces lo miraba y era, puta, no trabajé todo esto para que me lo rechacen por todos lados.
eran críticas mayores o francamente manda a la otra revista porque aquí no te lo vamos a recibir, sobre todo las revistas en inglés, donde finalmente te dicen, ah, no, usted no es un escritor nativo de inglés. Y ahora me acordaste que tengo que revisar un paper de Respiratory, que ya me había olvidado ya, ¿sí? Que soy parte del board editorial. Que las viejas Pero costumbres más no se allá de eso, pierdan. sí, no se me vaya a olvidar, y es de pediatría también. Bueno, pero el detalle de esta cosa es que, claro, te rechazan por todos lados y tú pensás que lo estás haciendo regio bien, po. Por eso lo que les decía en un principio, lo que uno necesita sí o sí es formación. Entonces, probablemente si alguien me hubiera dicho, hazte el magíster antes o prepárate antes, sí, podría haber sido provechoso, pero me demoré probablemente unos 10 años en escoger un magíster que me permitiera lograr encerrar lo que quería hacer, que básicamente era poder fundamentar los problemas que teníamos y darle algún tipo de explicación, o primero basado en la evidencia o después por lo que hacíamos nosotros. Y como les digo, uno mira para atrás sus trabajos y eran horribles, la verdad, era una cuestión de, mediste estrés de esto, le sacaste el promedio y calculaste si era diferente o no era diferente, y la verdad que hay significaciones estadísticas, si te corría un p-value por algún lado, ay, qué bonito, esto es el p-value, ¿sí? O el p-evalue que le decían por ahí en alguna parte. Entonces, cuando tú mandas la revista, uno, prepárate para el rechazo, ¿sí? Dos, conviene muchas veces sumar personas que a pesar de que no sean del mismo grupo de trabajo, tengan experiencia en publicar. ¿Por qué? Porque te ayudan a ir limpiando el paper, a ver qué sirve en esta situación, qué no sirve, y te dan una guía un poquito más parecida a la editorial. Tres, algo que hacen mucho los grandes revisores de las grandes revistas, es que te mandan de vuelta, oye, cítate este paper, cítate esto, y si bien es cierto, la revisión es anónima, habitualmente son papers de ese revisor que le está revisando, porque básicamente le ayudan a tener mejores ciertos puntajes de docencia. Entonces, cuando estáis en esto, la verdad que o lo sumáis y le sumáis la referencia nomás, porque vamos a tener que caer un poquito en este juego. Lo otro que pesa bastante, que en Chile no lo tenemos tan declarado, probablemente en la industria sí, pero nosotros no, son los conflictos de interés. Muchas veces aparece el tema de conflictos de interés en la revista, si es que alguien te prestó equipo, si alguien te puso plata para algo, si alguien te llevó a hacer alguna parte de un diseño metodológico de análisis de resultados, eso tiene que estar tremendamente bien declarado. Y la cuestión es constancia, ¿ya? Constancia de hacer los ajustes, volver a revisarlo, volver a mandarlo, sumar más personas. Como les digo, habitualmente por el tema de lengua inglesa, habitualmente se lo pasamos a más de algún amigo gringo que lo revise, que lo ajuste a necesidad. Si tenemos que sumarlo como autor, lo sumamos como autor, ¿ya? Para que corran. En las revistas de habla española, la verdad que en español es mucho más fácil, pero tienes que dar un poco con la línea editorial de lo que están haciendo ellos. Y probablemente la revista que nos ha abierto mucho los brazos es la revista de nuestro propio colegio, que es Kinesiología, que la verdad que hemos estado mandando montones de trabajo ahí, principalmente para darle visibilidad a que la kinesiología chilena está muy activa. El editor, no sé si sigue todavía, el mismo Daniel Arellano, que sigue en esta línea, y por lo tanto él está buscando y está haciendo una pesquisa de artículos buenos para poder sumarlo en la revista, así que súper abierta y está indexada en Lilacs. Entonces, la manera de hacer crecer a nuestra profesión es poder mostrar, ¿cierto?, los mismos avances de nuestra profesión en nuestra revista, no gremial, sino que en nuestra revista científica que pertenece al gremio. Y, y después de eso, ya cuando lo ves publicado, es como, ¿y ahora qué? ¿Sí? A mí me encanta lo que hizo el Iván, que estaba tan metido con la sincronía, que partió con la sincronía, después hizo otro estudio, después lo volvió a probar, ahora está evaluando si el curso que hizo servía para esto, hasta que se le ocurrió poner las cánulas de alto flujo para todo, así que está en otra línea de conocimiento ahora, pero finalmente terminó de ir cerrando un poco de eso. Otra Sí, cosa sí, interesante, ¿m? perdón, dale que le he no. escuchado a Felipe Damianes, éramos bien amigos, bien cercanos, hace tiempo que no nos vemos, pero es arrimarse a un árbol que dé buena sombra. Entonces, gente que ya tiene experiencia, grupos de investigación más grandes, siempre son de ayuda para poder ir armando estas cosas. Yo en Yo creo ese que esa es sentido, buena estrategia para empezar a arrimarse de repente a un grupo que ya sí, está e ir aprendiendo y tomando de ahí lo que sirve.
yo le agradezco que me reconozcan como un gran investigador, pero yo a mí no me reconozco como un gran investigador para nada. O sea, la verdad que cuando mucho sacaré 2, 3 papers al año, ¿ya? Eh, de repente cuesta más, de repente cuesta menos, de repente estoy en otra, pero sí probablemente soy un poco más curioso en el sentido de qué cosas podríamos hacer para lograr, y encontré esto que es la herramienta para poder finalmente generar material que nos sirva a todos. Va por ahí. Entonces, fíjense que por tener una afiliación universitaria, muchas veces uno con los papers publicados podía ganar plata de vuelta, pero no es una cuestión que te dé plata ni que te vaya a ser millonario en las publicaciones. Y tampoco tengo un puesto universitario de carrera docente, quizás debería tenerlo, no sé, pero nunca me ha llamado tanto la atención, más allá de que resolver estas dudas, porque la educación universitaria te pide publicaciones para mantener tu carrera docente, y eso hace que muchas veces uno empieza a publicar por publicar. Probablemente aquí lo que publicamos va principalmente por el sentido amplio de poder resolver una problemática real, ¿sí? Y eso poder aplicarlo. Oye, Rodrigo, con respecto a lo que hablábamos, yo recuerdo, no sé si será bueno decirlo acá, quizás es más privado tal vez, pero yo recuerdo que algunas veces vimos algunas revisiones de algunos otros revisores que le recibían como paper a gente y hayan como revisiones así como acuáticas, como dando así como, no te voy a leer el paper, no me interesa, tu paper está feo. ¿Te recordáis alguna de esas revisiones como tan, no sé si curiosas, porque yo siento que alguna vez ni siquiera leen los papers, era así como, no tengo ganas de leer paper hoy día, no lo reviso. Sí, sí. Y eso es porque hay un agotamiento también de los revisores, ¿ya? La verdad que las revistas científicas son un poco cazadoras en ese sentido, porque que tú mandes el paper a publicar, la gran mayoría de revistas no te cobran, pero hay algunas revistas que te cobran por mandarlo a publicar. Dos, el grupo de revisores, de pares revisores, no reciben dinero por revisar estos papers, ¿ya? Y lo único que podrían ganar cierta cantidad de plata son la venta de la suscripción de la revista. Y hay revistas potentes, New England, JAMA, etcétera, que deben generar una cantidad de lucas impresionante por las suscripciones que tienen tanto de las bases de datos, de las universidades y de otros lugares. Por lo mismo, el pool de revisores, sobre todo en áreas específicas como la nuestra, es bien reducido, y a variar funciona en este ad honorem que finalmente gana la ciencia, pero ninguna de las personas que está realizando tiene algún pago por esto. Así que la investigación, lamentablemente, sigue estando en el tiempo libre de las personas, tanto de los revisores como de los que están ejecutando esta investigación. Ha cambiado un poco con fondo universitario, ha cambiado un poco con esta nueva mirada de la kinesiología e investigación en kinesiología, pero finalmente el kinesiólogo clínico asistencial que quiere investigar está bien sonado. ¿Por qué? Porque lo va a tener que hacer en el tiempo libre, va a tener que sacrificar horas de trabajo clínico activo en esta parte de acá. Y el gran detalle es que al pagador de servicios de salud en kinesiología le interesa que el kinesiólogo vea pacientes, no que esté investigando o haciendo otras cosas. Por lo tanto, estos nuevos formatos vienen en estas vinculaciones docentes asistenciales, o probablemente ser capaces de demostrar, ¿cierto?, en la práctica clínica, que el tener kinesiólogos e investigadores es capaz de mejorar los procesos, ¿cierto?, de asistencia a los pacientes. ¿Cuál es el detalle también? Que si tenemos mejores procesos, ¿sí?, podemos tener pacientes que se mejoren antes, que salgan antes, ¿sí?, o que ingresen menos a la UCI. Pero eso, dentro de una mirada bien pirotecnia, bien desde afuera, son pacientes que no te pagan plata, ¿sí? Entonces se vuelve un círculo un poco vicioso, en el sentido de que en el hospital público es muy bueno no tener pacientes, ¿sí?, o que salgan antes, porque está ahí un poco más atochado. Pero hoy día la especialidad pediátrica, probablemente con los datos nuevos del censo, va a empezar a pasar sustos grandes. ¿Por qué? Porque la población pediátrica se va achicando cada vez más, tenemos tasas de natalidad cada vez más bajas, la tasa de recambio generacional no la estamos alcanzando, por lo tanto, estamos pasando una situación bien boutique en el sentido de qué tipo de pacientes vamos a atender, ¿ya? Y por lo mismo, los larga estadía son pacientes que son caros, que probablemente son capaces de mantener el sistema, y empieza este cruce, ¿cierto? O esta pelea público-privada, donde deberíamos ser capaces de, eh,
de fundamentar, ¿cierto?, la investigación como un tema que cambie, ¿cierto?, la realidad de nuestros usuarios y haga servicios que sean mucho mejores. La verdad que esos son los temas que me están conflictuando ahora con respecto a cómo gestionamos recursos para. Bien, un gusto escucharte, Rodrigo. Feñita, La verdad que yo tenía algunas preguntas preparadas, pero hemos ido navegando a lo largo del conversatorio por más de una de ellas. Yo iba a preguntar sobre la formación, que hablaste un poco de eso, y creo, estoy de acuerdo contigo, que mientras mejor preparado uno esté, obviamente las cosas se van a facilitar, pero tal vez no desanimar a quienes no tienen un magíster, ¿cierto? O tal vez un posgrado o algo, porque también se puede, en la medida, como decía Rodrigo, de encontrar gente que nos pueda colaborar. Así que por ahí va un poco lo que íbamos a preguntar ahora. Así que, en realidad, sin ahondar mucho más, creo que es mejor que le demos la palabra a Camila, que va a darnos algunas preguntas de los asistentes. ¿Ya? Así que ahí vamos a escuchar cómo está el termómetro ahí de los asistentes. Ya. adelante. La verdad, con Feña hemos trabajado montones. Feña siempre tiene varias dudas, lo cual lo pregunto porque tratamos de ordenarlas por acá y sí, absolutamente de acuerdo con el Feña. O sea, no es necesario que tengan un magíster, pero sí de repente vale la pena acercarse a gente que tenga un poquito más de experiencia o que se la haya apilado un poco en el tema de publicar, de registrar, de hacer investigación. Y yo les diría que las puertas están bien abiertas. O sea, probablemente cualquiera que nos mande un mail, ¿cierto?, nos escriba por algo y le dé interesante, a lo menos te vamos a poner, sabes que no tengo tiempo, pero veámoslo, o llámame, o nos ajustamos de alguna manera para verlo, sobre todo si son temas que se vuelven atingentes. U otras veces hay que pegarle una buena revisión al tema porque yo creo que hay variada información. Nos pasó con la actuación neonatal. Yo pensé que había poco de actuación neonatal, pero fíjate que muchas de las variables ya están revisadas, ya sabes que existe evidencia por acá de que por esto fallan los cabros chicos. Entonces, oye, peguémonos el salto, pues si esto ya está revisado, vamos a un modelo de predicción y busquemos alguna herramienta que podamos crear que vaya un pasito más allá en lo que estamos haciendo. Bien. Gracias, Rodrigo, Peña, la verdad que lo hemos pasado bien por acá. sí, en esta primera parte se generaron 6 preguntas. Las primeras preguntas son de José Quevedo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se establecen las líneas de investigación prioritarias en kinesiología intensiva en Chile? Uy, buena pregunta, José. Bueno, José, también hemos trabajado este último tiempo, que nos agarramos del moño, se nos pasa, nos volvemos amigos y varias cosas. Pero más allá de eso, la verdad que esto de las líneas de investigación, creo que no hay una cabeza directriz que esté guiando hacia dónde vamos, ¿ya? Y eso falta y probablemente es la gran esperanza que tengo en esta sociedad científica intensivo pediátrico, con un grupo destinado a la investigación que logre por lo menos pensar hacia dónde van las directrices de qué es lo que necesitamos, ¿ya? En intensivo adulto, que estuve bastante tiempo a cargo, más de lo necesario y esperado, es que a mi juicio no es una mala sociedad, pero se transformó en una cuestión de que para volverla sustentable había que vender cursos, había que hacer una serie de cuestiones, hacer que los socios pagaran, que es lo que más cuesta, ¿ya? Para autoarrogarse, ¿cierto?, esta responsabilidad de la educación de la medicina en general, de la medicina intensiva, lo cual a mí no me parecía tan importante y tan relevante, porque las líneas de investigación, que a mi juicio son las que debería llevar, ¿cierto?, una sociedad científica, se empezaron a perder y a diluir, ¿cierto?, en mantener la operatividad de una sociedad. Como les digo, tengo mi compromiso con este comité, he ido dejando muchas cosas, pero la idea es poder apoyar, ¿cierto?, a estos proyectos de investigación que vayan alineados con las cabezas del equipo, en el sentido de que se establezcan realidades para poder medir. Creo que una de las cuestiones que más me ha perturbado el último tiempo es si somos capaces de hacer algo que se llama benchmarking, ¿no? Y es probablemente hacer la demostración y la subida de los resultados que tenemos en cuidado intensivo de toda nuestra unidad, que somos poquitas las pediátricas, y para lograr entender por qué a unas unidades les va mejor que a otras, cuáles están por arriba y cuáles están por debajo del promedio.
Eso la verdad que ha salido en normas ministeriales hace bastante tiempo. Es probablemente lo que hacen los comités de infecciones asociadas a atención de salud. Y la verdad que ¿por qué nosotros no podríamos tener algo parecido sobre la cantidad de atenciones, sobre los fracasos de extubación, sobre los días de ventilación mecánica, sobre la funcionalidad de nuestros niños y niñas en la UCI y todo ese tipo de cosas? Por lo tanto, que alguien nos dé los lineamientos, la verdad que no existe, y probablemente las cabezas que puedan tomar estas directrices son las que se transforman en las que tienen la capacidad de guiar a estos grupos de trabajo, ¿ya? De trabajo y orientarnos, ¿cierto?, hacia qué tenemos que responder. Probablemente me ha salido un lado socialista que tengo poco, pero probablemente nuestras necesidades importantes son la realidad país, ¿ya? Y esta realidad país, tengo la sensación de que muchos la han dejado de ver. Incluso desde la misma administración pública, las universidades, se han perdido un poco en el sentido de qué es lo que necesitamos como país. Y nosotros tenemos una franjita bien chiquitita, ¿cierto?, que es nuestra especialidad intensivo pediátrico, pero probablemente los actores principales que tenemos, o que tienen, no, que tenemos que resolver son los lineamientos que a nosotros nos parezcan los adecuados para conducir esto probablemente los próximos 20 años, así que es un desafío no menor, ¿sí? Vamos a estar casi todos para jubilar un poquito tiempo más, ¿sí? En 20 años más, 30 años más, pero probablemente el camino que tenemos que dejar un poquito ordenado en ese sentido. Mira, ahí llegó Felipe Damiani. Lo invocamos. Ya lo había pelado ya. Sí, lo Oye, invocamos. Rodrigo, hay una pregunta que hizo el José y más o menos también como por la línea que Rodrigo Alaña escribió también una pregunta. José escribió que cómo se mide el impacto real de esta investigación en la recuperación y el pronóstico del paciente. Y Rodrigo opina y pregunta que hacia dónde hay que orientar esta investigación. Están los costos, la funcionalidad, pero la investigación hay investigación que orienta a disminuir mortalidad, pero él dice que se nos olvida lo que hacemos nosotros, cómo influimos en esta funcionalidad, calidad de vida. ¿Cómo se orienta eso? ¿Cómo influimos en estos ítems desde la UCI a la casa, de mediano a Lo largo único, plazo? lo único que con todo lo que quiero al Rorro Laña y con todo lo que quiero a la Cami, no es que la Cami haya leído mal, sino que el Rorro Laña es raro para escribir de repente. Sí. Lo hemos molestado este último tiempo y anda más disperso en la escritura, así que no se preocupen, Rorro, con harto cariño. Y, Ahora, ahora y vamos por la escritura. lo hemos molestado harto este último tiempo, he estado con harto estrés, con Pero harta carga. ¿Ya? Pero bueno, en el Pues, fondo, como la pregunta esa inicial del José es que cómo se mide el impacto real de esta investigación en la recuperación y el pronóstico del paciente. es lo que nos falta y es lo que nos falta poder hilar, ¿sí? Probablemente los estudios grandes, ¿cierto?, importantes, parten desde una fase exploratoria, ¿sí? Una fase descriptiva que queremos describir cuál es la realidad. Y eso habitualmente el impacto va a ser bien bajo, ¿sí? Nos va a servir para nosotros, para encontrar algunas cuestiones y poder saber un poco dónde estamos. Eh, Después de eso, pasamos a un enfoque un poco más correlacional, donde, claro, empezamos a encontrar correlaciones entre unas cosas y otras y nos empieza a dar un par de explicaciones para llegar a un enfoque epistemológico más explicativo finalmente, donde podamos tener explicaciones de los fenómenos que estamos viviendo y que queremos cambiar. Ya en esta parada más explicativa de la situación, uno busca primero en que las intervenciones que estemos haciendo sean eficaces para un resultado clínico. Y acá el rol precisa bien mortalidad, ¿cierto?, funcionalidad, calidad de vida, que si bien es cierto hemos pensado mucho en mortalidad, la verdad que la calidad de vida, la funcionalidad, los dominios en los que se desenvuelve un niño a la salida de la UCI son diferentes y no tenemos cómo medirlo, pero no lo hemos hecho con respecto a la eficacia de nuestras intervenciones para eso. Estudios interesantes, por ejemplo, de la Brenda Morrow u otras, ¿sí?, sudafricanas que lo han hecho tremendamente bien en esta área, probablemente nos empiezan a mostrar un poquito de luz por ese lado. En el segundo caso, y más avanzado que la eficacia, pensando en ensayos clínicos, en qué estamos logrando,
probablemente tenemos que buscar efectividad, ¿sí? Y la efectividad no es solo un paper que logramos hacer de eso, sino que este cuerpo de conocimiento que vamos generando para traducirlo, ¿cierto?, en un outcome mayor, ¿sí? Realmente esto que estamos haciendo, esta masa de conocimiento, esta masa de actividades, se está traduciendo en algo y eso es lo que tenemos que lograr ser capaces de medir y como les digo, no lo estamos haciendo, estamos sacando estudios chicos, son interesantes, sirven para entender la realidad, pero cuando ya queremos llevarlo a la fase de aplicabilidad, de repente nos empezamos a perder. Y algo en lo que no hemos metido muy, pero muy poco, y probablemente los farmacéuticos nos llevan unos pasos gigantes por delante, tiene que ver con la efectividad de lo que estamos utilizando, ¿ya? Y probablemente esta efectividad lo que busca es que tengamos muy buenos beneficios con costos cada vez menores, ¿ya? La verdad que si no somos beneficiosos, por muy barato que costemos, no servimos de nada. Y si una intervención es tremendamente cara, pero muy efectiva, tiene mucho beneficio, la verdad es que la vamos a seguir utilizando. Cosas que hemos aprendido de la industria más farmacéutica, como el óxido nítrico, por ejemplo. Sí, es cara la cuestión, pero logra ser benéfica para el paciente que realmente lo requiere y es más barato que meter a un paciente en ECMO, sin duda, ¿ya? Entonces, probablemente estas tres patitas que mezclan un poco la investigación con la gestión de recursos en salud nos lleva a pensar en algo un poquito diferente que tiene que ver casi con kinesiología y economía, ¿sí? Realmente somos capaces, ¿sí?, de traducir, tal como nos decía José por aquí, estos resultados en una aplicación real. Somos capaces de cambiar indicadores duros de esto, porque probablemente cuando logremos hacer eso y lo paguemos, ¿cierto?, en días cama, en reducción de neumonía asociada a la ventilación mecánica, menos días de UCI, menos días de ventilación mecánica, menos fracaso de extubación. Hoy día es difícil mirar la mortalidad en pediatría, ¿verdad? La verdad que ya del año 2008 teníamos este dilema ético de Estados Unidos y después acá en Chile, es que los pacientes en agudo no se nos mueren en la UCI pediátrica, ¿verdad? Estamos en esta situación de qué paciente vamos a dejar morir, ¿sí? ¿Cómo definimos la limitación del esfuerzo terapéutico en pediatría? Y con la cantidad de crónico y de patología congénita que tenemos actualmente, nuestras UCI se han ido transformando en unidades de crónico de alta envergadura muchas veces. Por lo tanto, esto, tal como plantea Rorro, José por acá, la Cami, es hacia dónde tenemos que virar nuestro indicador y nuestra mirada respecto a los outcomes clínicos que queremos medir. Así que probablemente con la cantidad de personas que tenemos aquí, son hasta la verdad, un viernes en la tarde, noche, ¿cierto? Y que estén pensando en investigación de UCI pediátrica, y que probablemente nos da para fusionar estos ambientes e ir buscando, ¿cierto? Como les digo, con las directrices que se están formando acá, sobre qué es lo que es importante medir, para qué lo vamos a medir y por qué lo vamos a medir. Así que aquí tenemos cómo hacerlo metodológicamente y cómo podemos ir hacia adelante en ello. Oye, Rodrigo, ahí tal muchísimas vez gracias un poco por... lo que ha hecho el SEBA en Coquimbo, El estos SEBA también. policlínicos post-UCI, que yo creo que tienen mucha utilidad. Creo que por ahí puede ir un poco ese camino también. Esas valoraciones de los pacientes que estamos egresando, cómo están saliendo, tal vez necesitamos una mirada más a largo plazo. Y, No, porque claro, como no, tú decías, la mortalidad, incluso la duración de la ventilación mecánica, esos valores tal vez ya están en unos valores que van a ser difícil bajarlos mucho más. Pero cómo están saliendo después esos niños, eso y cómo impacta, no sé, por la escolaridad o los reingresos, por ahí yo creo que va un poco la cosa también. mira, qué buen tema, Feña, porque Seba Godoy, colega de Coquimbo, también le tocó pasar a un puesto mucho más administrativo, ¿cierto?, de coordinador de los equipos. Y el gran detalle de eso va hacia que probablemente nuestra realidad de UCI la teníamos o la tenemos todavía muy encerrada, así, sacamos este cabro chico, salió a sala. De sala para adelante, ¿qué pasa con él? Manipo. ¿Ya? La llevan los kinesiólogos de afuera, lo lleva el pediatra de afuera, y si ese paciente después se va a la atención primaria, ¿quién lo sigue allá? No tengo idea, pero ojalá que le vaya bien. Aquí les digo las clínicas, que si bien es cierto, está todo dentro de la clínica, la verdad que un seguimiento cuesta plata, te lo van a cobrar
y si eso no trae recaudos para la clínica, la verdad que es difícil fundamentarlo. Tenemos experiencias de cierres de unidades que ha pasado situaciones parecidas. Entonces, probablemente otro de los lineamientos que se vuelve interesante, y lo hemos visto en adultos también, no es solamente una realidad pediátrica de la UCI, es que nos falta comunicación y probablemente una entrega formal, una epicrisis funcional probablemente, de kinesiología para el colega que está afuera, para el colega de la atención primaria, para el colega que va a hacer seguimiento. Y la verdad que lo que ha hecho el SEBA en Coquimbo es súper, súper interesante y novedoso. Y es, como te digo, esta posibilidad de tomar esta información que tenemos, este conocimiento, y transformarlo en un desarrollo innovador. ¿Sí? Ahora que estoy en innovación y desarrollo e investigación, investigar es gastar plata para generar conocimiento. ¿Sí? Y el desarrollo y la innovación es tomar ese conocimiento para generar plata. ¿Sí? Pero no es solamente generar plata, de generar lucro y dinero, sino que muchas veces esta ganancia la podemos mirar desde un punto de vista de beneficio o de efectividad del sistema. Así que probablemente viene esta transformación un poco de que la investigación no va solita, sino que va relacionada a esto otro, y nuevamente es para este beneficio social. Así que buenas cosas están saliendo, la verdad, así que no hacía falta una conversa más profunda. Que lata que sea yo el que esté aquí para los ataques y para las preguntas, pero la verdad que este grupo, la verdad que harta fe por acá. Interesante la conversación. Yo creo Oye, que con una sí, cerveza saldría mucho mejor esta conversación, eso sí, ¿ah? más larga, Claro, imagínate si le subimos los grados alcohólicos. eso. Oye, vamos a pasar a la fase, ya no estamos en los últimos tiempos ya de la presentación, a la mano alzada en este caso, que Tamara aquí está pero ansiosísima por hacerte 1000 preguntas. Te las dejo escritas, nos Tamara, las mandó por interno, por correo, por todo lo que pudo. Así que le damos la palabra a cuestionario la Nessie. listo. Sí, Oye, yo no estoy de palo blanco, de verdad quería hacer muchas preguntas, no era palo blanco. Oye, hablando de este tema, aprovechando, pregunta nueva. Pasa que cuando conversamos el tema de los policlínicos para el seguimiento, hay dos a nivel de hospital. De 64 UPCs, 64. Hay dos policlínicos, estamos hablando del ámbito público. En ese Perdona, sentido, Tami, perdona, pero creo que algo muy rescatable del comité en general y de la sociedad es que está levantando la información por primera vez para saber cuántas UCI somos, cuántos colegas tenemos y qué es lo que estamos haciendo. Y piense que eso ya hay investigación y una cuestión que ni siquiera nosotros teníamos idea. Que empezar por ahí, yo creo. tremendo. ¿Mm? Hay que empezar por ahí. Y claro, ¿sí? Habitualmente todos me preguntan, oye, quiero hacer algo de investigación, ya, ¿cuántos pacientes tenéis por año? No tengo idea. Parte por eso. ¿Cuántos se extuban? Estos. ¿Cuántos están en ventilación mecánica? Muchas veces la parte descriptiva para saber dónde estamos parados ya es un tremendo avance y probablemente si lo podemos guiar por acá en benchmarking sería mejor todavía. mira, voy a hacer una pausa porque eso que acabas de decir, yo creo que es la gran conclusión en parte de lo de hoy. El benchmarking y que empecemos a saber qué está pasando en nuestras unidades. Pero vuelvo. Eh, Muchas veces nosotros queremos publicar y cuando conversas con algunos colegas te dicen, sabes que al final la publicación no fue aceptada porque no está dentro de lo que a esta revista le interesa. ¿Qué es lo que a la revista le interesa? Bueno, que tu publicación sea novedosa, bla, bla, y además dentro de las cosas que tomaste, eh, disminuir los días de ventilación mecánica hoy en día es muy Difícil. ambicioso. Es muy Es ambicioso, en verdad lo que tú logras hacer es disminuir las horas, que ya es un tema de perspectiva. Ahora bien, ¿cuán importante en verdad? Nosotros somos kinesiólogos y nos hemos desenfocado un tiempo y ahora creo que hemos vuelto al tema de la funcionalidad, como decíamos, pero ni siquiera tenemos, por ejemplo, escalas, estamos de acuerdo en qué escala ocupar, la FCS pediátrica, esa, por ejemplo, es la que ocupa el SEBA en Coquimbo, es la que nosotros también ocupamos, pero si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué escalas ocupar, la cosa se pone un poco difícil. Entonces, ¿en qué realmente? Por ejemplo, yo quiero saber qué funcionalidad están mis pacientes al ingreso de la UPC, que sería algo muy bueno para que eventualmente yo pueda pasárselo a las siguientes entidades que lo pueden tomar, como dices tú, eso ya depende del equipo de cada lugar. Pero empezar a medirlo, ¿cuántos lo medimos? ¿Qué escala ocupar? Y al final yo hago todo este ejemplo y todo este esfuerzo, todo este protocolo de investigación, viendo funcionalidad, días de ventilación mecánica que capaz que no salga estadísticamente significativo de su reducción. Pero ¿qué pasa? La revista dice,
no me interesa tu publicación. ¿Qué hacemos ahí? Igual que con los calzoncillos cagados, cambia la revista. ¿Sí? Ya. Así es. Probablemente el gran detalle de la revista, si no le interesa, bueno, no importa. ¿Sí? Cambias. El gran tema de tenerlo publicado, ¿sí? Donde sea, ¿ya? No en la revista Cobosa ni en el Condorito, ¿ya? Sino que en una revista científica formal, es que por lo menos tú ya te puedes empezar a referenciar. Entonces, si es la revista del Colegio de Kinesiólogos, si es Medway, que es más cara, si es la revista Médica de Chile, si es Neumología Pediátrica, si es la Andes Pediátrica, que está a tremendo buen nivel, si es una revista internacional, nacional, da un poco lo mismo, porque tú partes, ¿cierto?, publicando esto. Los kinesiólogos dijeron esto, de este grupo está expresado en esto. Y la gran gracia es que a medida que se empieza a conocer esta información, que está publicada científicamente, que la puedes citar, tú la puedes empezar a ocupar para montones de otras cosas más, ¿ya? Y la idea es hacer algo bueno siempre, ¿sí? Pero muchas veces no vaya a cumplir los cánones de, por ejemplo, mandarlo al New England, porque no es una corte grande y no es un ensayo clínico tremendo. No hay auspiciadores de por medio, probablemente, pero sí probablemente a una revista brasileña de fisioterapia, ¿sí? A Respiratory Care, que es de los gringos, probablemente va a mostrar qué es lo que estamos haciendo, a la revista de Medicina Intensiva en España, nos van a recibir trabajo, ¿sí? Tenemos esa gran gracia que ya se lograron hacer vasos comunicantes con ellos. Piensa que yo soy revisor de revista brasileña, soy de la Respiratory Care del borde editorial, soy de la Medicina Intensiva de España, ¿sí? Estamos revisando trabajo acá continuamente. Por lo tanto, ya saben que hay personas en el mundo, en el culo del mundo, ¿ya? Que tienen una información diferente que mostrar. Para la pandemia nos sorprendimos muchas veces cuando nos volvimos a encontrar con los grupos internacionales, decían, oye, pero si nosotros leíamos lo que ustedes hacían cuando estuvimos en Xochimilco, leíamos lo que ustedes hacían y para nosotros ustedes fueron la guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque escribían en español, nos guiábamos por sus lineamientos, armábamos los circuitos como ustedes lo hacían y con eso tratamos de buscar los resultados que ustedes mostraron y nosotros no sabiendo si lo estábamos haciendo bien o mal, ¿sí? Un poquito en la duda. Metimos esta cuestión de un kinesiólogo cada 6 camas UCI, un kinesiólogo cada 8 de intermedio, como condición mínima, y, y con este brazo un poco más político que tuvimos en Sochimi, y con una llegada a ministerio bastante rápida, la verdad que fue establecido en casi todos los lugares de tratar de alcanzar ese estándar. ¿Por qué? Porque había salido publicado bajo una recomendación de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Por lo tanto, entonces tiene la gran gracia esta situación de que si la revista no te recibe, no está, no le gustó tu línea, lo que sea, prepáralo para otra revista nomás. No, Siempre va a haber alguien. siempre va a haber alguien en ese Ya. sentido que va a poder recibir tu trabajo y es mejor tenerlo publicado que tenerlo guardado en tu computador que no sirve de nada. Es lo mismo que hemos Correcto. discutido antes veces con los ingenieros. Muchas veces hay proyectos tremendos que llegaron a buen puerto y prototipos espectaculares, pero quedaron guardados en un cajón universitario. ¿Sí? La gracia es cómo logras tomar esto y darle aplicabilidad. En el caso de las publicaciones, es que salga publicado, ¿ya? Como te digo, llegó Felipe por ahí que ha publicado montones, la verdad que ha sido un baluarte total en kinesiología, de poder tener esta información publicada, ¿para qué? Para que sea de amplio dominio, ¿ya? Y probablemente una buena sugerencia por acá es que podamos hacer dentro de lo que es química intensiva pediátrica un repositorio de artículos de varias cosas. La verdad que estas carpetas en Drive son re fáciles ahora, por temas, por autores nacionales, por autores internacionales. A lo mejor da para hacer una biblioteca de consulta rápida con todo lo que tenemos todos nosotros. Gracias, Rory. Creo que el José o alguien más tenía la manito levantada. Pedro, tenía una duda por ahí. Sí, José Hola, hola, tiene... ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Yo Hola, tengo un hola. par de dudas que alguna vez las hemos discutido con Rodrigo. Ahora quizás es un buen momento para volver a discutirlas. Eh, Siempre es un buen momento. Empiezo por la base de decir que es bien difícil publicar. Entonces ahí ya hay un mérito per se en publicar por lo menos en Chile. Ahora desde ahí no estoy de acuerdo en algunas cosas contigo, Rodrigo, como ha sido la tónica en general, pero eso está bien, ¿no? Y no pienso que estemos en una etapa de crecimiento, sino pienso que estamos bien estancaditos hace bastante tiempo en la kinesiología en general.
en las áreas de investigación propiamente tal. Si bien yo no soy investigador como tú, pero sí estoy pendiente un poco de lo que se hace. Yo represento al mundo de adultos más que al mundo pediátrico. Pero, claro, la investigación, voy a tratar de sintetizar un poco, debería responder a nuestros grandes cuestionamientos como terapeuta, ¿no? Y esos grandes cuestionamientos deberían venir de dos áreas propiamente tal. La pregunta es, ¿cómo solucionamos las problemáticas de nuestros usuarios, ¿cierto? Y cómo solucionamos nuestras perspectivas como kinesiólogos a futuro. Y ahí pienso que estamos un poco medios perdidos, estamos estancados en temas más micro, como la ventilación mecánica, la ecografía, que lo vengo viendo más o menos hace 10 15 años, lo mismo que ha pasado en otras industrias y en otras áreas, pero ese tipo de investigación o abordar esa área no ha podido dar soluciones a nuestras grandes problemáticas, ¿no? Y nuestras grandes problemáticas, por lo menos en adultos, son la funcionalidad de los pacientes. El 60% de los pacientes que están en una unidad de cuidado intensivo queda dependiente severo, independiente funcional y dependiente económico, ¿no? No totalmente, no solo dependiente funcional. Y eso no lo vamos a solucionar con más investigaciones en ventilación mecánica, con más investigaciones en ecografía. Lo vamos a solucionar desde un área multidisciplinaria, ¿no? De un sistema complejo dentro de las grandes dimensiones de este ser humano, socioeconómica, psicocultural, psicosociales, ¿cierto? Y desde ahí creo que nosotros estamos estancados y no hemos sabido seguir a otras áreas como la medicina, que ya está abordando los temas de medicina desde ahí, porque ya se dio cuenta que de lo micromolecular, de lo más pequeño, nos daba solución a los grandes problemas complejos que tiene la medicina a nivel global. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? ¿Hemos avanzado realmente? ¿Estamos estancados en esa parte? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y hacia dónde apuntamos en ese sentido? Ahora, con respecto a lo que dijo la Tamara anteriormente, le encuentro muchas razones en muchas cosas, pero no vamos a encontrar la solución desde la kinesiología hacia los grandes problemas que tienen nuestros usuarios, ¿no? Tenemos que mirar, ¿cierto? La vida de nuestro usuario, su parte socioeconómica, psicosocial, y desde ahí hacernos unas preguntas para poder investigar, ¿no? Bueno, Es al buenos puntos. revés. Buenos puntos. O sea, Em, la medicina y la neurociencia hoy día está investigando cómo los componentes socioeconómicos y psicosociales afectan en las enfermedades degenerativas. Fíjate que en algunos de los congresos que había ido hace unos 5 o 10 años atrás, me sorprendí porque muchos estaban buscando cuáles eran los genes que eran capaces de secuenciar que los pacientes tuvieran distrés respiratorio, ¿sí? Y que tiene que ver con el desarrollo de vacunas y tiene que ver con otros temas más grandes probablemente de prevención de enfermedad. Y más que prevención de enfermedad, bien metiéndonos en el biopsicosocial, realmente estamos muy encerrados en una burbuja de lo que es el intensivo, con resultados que si bien en adultos están un poquito más claros de que los adultos salen muy mal funcionalmente, los pediátricos todavía no tenemos gran idea, ¿sí? Cachamos, sí, que salen débiles, nos damos cuenta que de repente están un poco desconectados del medio, les cuesta volver a jugar, o la escolarización de los pacientes que tuvieron alguna injuria grave, ¿sí? Lo afecta, pero no tenemos realmente clara la magnitud de lo que pasa con estos niños, ¿cierto? Después de una enfermedad grave. La verdad que es una cuestión que la tenemos muy poco estudiada y estamos al debe por ahí. Desde el modelo biopsicosocial, que creo que nos deberíamos parar por ahí, también tenemos esta cuestión de que estamos pegados mucho tiempo en lo que era, ok, ¿cuál es la mejor manera de medir la presión de plató? ¿Sí? 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, no se la midáis, ¿cómo se la mido yo? Y probablemente la discusión técnica es muy interesante, es muy rica, pero es muy miope hacia lo que es la realidad completa del paciente y en eso también estoy absolutamente de acuerdo. ¿Para dónde vamos con esto? Es complejo porque finalmente estamos segmentados todavía en esta situación de solamente mirar desde la UCI. Probablemente tenemos que salir de la UCI y mirar de afuera todo el ciclo vital de esta persona a ver hacia dónde puede apuntar. Y ahí no solamente es salud, porque probablemente nuestro gran crecimiento debería ir hacia estrategias preventivas y de promoción de salud para que estos pacientes no entren a una UCI.
sea, entrar a una UCI es terrible, a pesar de que nos encanta el trabajo que hacemos en una UCI, probablemente para cualquier usuario que tenga que entrar a una UCI es complejo. La realidad del paciente pediátrico versus el adulto es diferente en tipo de patología, probablemente diferente en mortalidad, pero igual que los adultos estamos llenos de crónicos. Y este crónico es un poquito diferente en el sentido que viene con una carga crónica desde recién nacido. ¿Ya? Entonces, los chicos, la maravilla que tienen es que nunca han sabido que ellos están limitados, sino que tratan de darlo el todo por el todo porque realmente no tienen límites, ¿sí? A pesar de haber tenido limitaciones. Nunca fue algo que no tuvieron y lo perdieron, sino que es un poquito al revés. Algunos vienen tan disfuncionales y discapacitados que se la juegan por el completo para lograr cosas que probablemente sin el esfuerzo de ellos no habrían tenido. Tengo un libro, fíjate, que nada que ver, pero este libro lo escribió un paciente que se llama Solo se vive una vez, el Tomás Carreño, ¿sí? Que es re interesante como libro porque se expresan todas estas cuestiones de superación, chico con una miopatía anemalínica, 6 meses hospitalizado, traqueotomizado con gastrostomía, pero este hasta pololeado, terminó una carrera universitaria y varias cosas. Por lo tanto, lo que nos falta como kinesiología es probablemente abrirnos al mundo en general, ¿sí? Y en esta apertura del mundo tenemos aspectos legales, ¿sí? Tenemos aspectos ingenieriles, tenemos aspectos de urbanismo, tenemos aspectos de salud, tenemos aspectos de educación, y estoy plenamente de acuerdo contigo, José, más que disentir es como dándote la razón acá, en que estamos muy encerrados en un mundo chiquitito de UCI que no está viendo la realidad de, hablemos de chicos y chicas que van a salir afuera a funcionar afuera y no lo estamos midiendo por ninguna parte. Así Oye, que, Rodrigo, perdona que te interrumpa, dale, pero dale. ¿cómo hacemos, o sea, o cómo nos damos cuenta de esas realidades si nadie nos las enseña? Y ahí tenemos el otro grande, ¿eh? Yo soy profe universitario, hago ramos de metodología de investigación, análisis de datos y proceso investigativo, y de a poco le he tratado de meter esta semilla a los chicos, uno de la investigación y dos de una realidad que es mucho más amplia. El gran tema es que pienso actualmente que las escuelas de kinesiología nos forman exclusivamente para ser terapeuta uno a uno, ¿sí? Te enseñan un par de habilidades para atender a un paciente a la vez y para lograr un objetivo que es muy cuadrado. Sin embargo, cuando uno se para desde la realidad de la salud pública, tú empiezas a ver a las personas como manadas de personas, ¿sí? Donde cómo logramos mejores resultados a niveles globales. Y el gran problema de la universidad en general es que probablemente todos estos ramos, salud pública, epidemiología, gestión en salud, análisis de datos y otros, se pasan habitualmente como ramos que son bien chayas, ¿sí? Que no le ponen el peso adecuado a lo que es, pero que también probablemente un estudiante pregrado que viene formateado en atender solo pacientes, no le da la cabeza todavía para abrirla al resto del mundo, ¿sí? Y no sé, realmente no sé dónde está ese momento que a nuestros colegas, ya sea en formación o ya trabajando, se le abre un poco, como dice el Pipe Damián por ahí, se le abre el seso un poco a pensar diferente, a mirar mucho más allá de la realidad que tenemos al lado de la cama de un enfermo, que la verdad eso es un micro gránulo de lo que podemos hacer. Es bien difícil, pero debe pasar cuando te das cuenta que con lo que tú estás haciendo técnicamente, de repente estás impactando a muy pocas personas. Absolutamente. De acá probablemente me acuerdo mucho las palabras de Pedro Mancilla, que decía, ok, yo en campaña de invierno veía 50 cabros chicos al día, terminaba casi con las manos sangrando del paciente, y el tema que yo creía, dice el mismo, que lo que yo hacía técnicamente era bueno, pero ¿cómo logramos que más kinesiólogos hagan lo mismo, hagan algo parecido para impactar a una gran población? Y ahí es como se funda el programa IRA. Todos podemos decir el pulmón para arriba, pulmón para abajo, da un poco lo mismo, pero logró en este cambio, ¿cierto?, el gobierno militar a la democracia cristiana, con un enganche político que también nos falta, y nos falta hacer un poco como lo hacen las facultades de ciencias económicas y administrativas, que muestran su cara de derecha o su cara de izquierda, dependiendo del gobierno de turno, en lograr meter estos temas, ¿cierto? Y en lograr
cambiar un poco la realidad tanto de los kinesiólogos como de los usuarios de estos servicios. Pedro Macías ha sido bien criticado, no en el área de kinesiológica, bueno, también en la parte técnica, pero en el área de epidemiología. O sea, todos dicen, este gallo no es salubrista, no entiende lo que está midiendo, no entiende lo que hizo, pero la gracia es que tuvo el gancho político de meter kinesiólogo en la atención primaria, que el kinesiólogo en la atención primaria hace de todo, pero probablemente es cómo llegamos a estos niveles de salud que ni siquiera sean los consultorios, sino que sea la comunidad, sino que sea esta situación de poder llegar a los domicilios de las personas a ejercer este tipo de cambios, ¿ya? La verdad que aquí se devuelve un poco a que el kinesiólogo debería tener un poco un rol más de educador en la comunidad, más que este rol terapeuta y que probablemente tendría mucho más impacto. Estamos lejos, ¿sí? Estamos lejos, pero yo creo que ya se está pensando, por lo menos se está discutiendo, así que agradezco este tipo de preguntas más complejas y que te llevan a pensar un poquito más allá, hasta dónde llega nuestro rol. Súper. Gracias, Rodrigo. Gracias, José y Rodrigo, por sus comentarios. Se nota que nos falta tiempo, parece. Ha Queremos pasado todos rápido, la verdad. conversar. ¿Ah? Ha pasado rápido. Cami, no sé si queda alguna pregunta más, de repente a mano alzada o escrita. Que no sea la Nos Tami. estamos La alargando Tami. un poquito. Yo La no sé cómo Tami No, la Tami está tiene... no, el la Tami ya ¿Por gorro, alguien preguntó, oye. más? ¿Por alguien más? no Si sé cómo está nadie el Solo tiene gorro de queda- pregunta, tiempo. yo tengo La Tami otra. ya Si nadie preguntó, tiene- oye. José, no, Oye, ni tú ni yo. yo no sé cómo, ¿Quién yo no sé más? cómo está el Después gorro de nosotros. tiempo, eso es la única preocupación Eso, mía. sí. La ¿Cómo verdad andas que tú, estoy Rodrigo? feliz porque estoy con mis 3 hijas. Me falta mi señora Ah, nomás que está al otro lado. Aquí cada uno está en su computador y lograron mantener silencio todo este rato. Así que, y más, la Renata sale a saludar ahí. Mm. Que Así que Ricardo, estas chicas entonces, han estado metidas dentro del mundo del intensivo y dentro del mundo universitario de pequeñas, además de estar de las motos Unas también secas, y de hacer experimentos en unas el patio. secas. qué bacán. Oye, veamos si es que hay alguna última pregunta para ir cerrando esto ya, que estamos más que pasados con el tiempo. ¿Va a ser algunos anuncios comerciales que tenemos nosotros? No sé si Eso sí. hay alguna última pregunta. o da los anuncios y si sale una pregunta de ese tiempo, le damos. La Tami ha levantado la mano insistentemente. ¿Paso los anuncios antes de la Tami? Porque- Sí, Ya mejor. Yo sí. creo que sí. Sí, pasemos la Oye, anuncio entre la Tami. mira, nosotros como comité de investigaciones estamos trabajando básicamente como en dos, tres líneas. Una son estos webinars, que la idea es tratar de seguir realizándolos, invitando a gente que tenga un poco de experiencia en investigación, idealmente en intensivo pediátrico o en el mundo intensivo o en el mundo pediátrico. Eh, y otra cosa que ya estamos poniendo en marcha es unas asesorías, unas tutorías que estamos haciendo relacionadas a la investigación. ¿En qué consiste esta asesoría? En que nosotros tomamos a alguien que tenga alguna idea, algún interés en realizar algún tipo de investigación, pero que no tenga mucho conocimiento respecto al tema, no sepa cómo ir partiendo, cómo ir avanzando en esto. Y hacemos esta tutoría guiada en la que vamos estableciendo metas, vamos estableciendo pasos para lograr llegar a este objetivo de investigación. La idea es tratar de, ojalá, publicarlo, o sea, no, perdón, no publicarlo, sino que llegar a exponerlo en algún congreso afín. Y vamos a tratar de abarcar, ojalá, unas tres, idealmente, ideas en el transcurso del año. Bueno, y la otra arista por la que estamos trabajando es un poco lo que conversaban ahí de la investigación respecto a lo que estamos haciendo en cuanto al catastro de la UCI pediátrica, a tratar de ir un poco también ayudando de esta forma a también ir de la mano con lo que se está trabajando en cuanto a la norma de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, que yo creo que en ese sentido se nota quizás que estamos un poquito más retrasados que en el mundo de los adultos con respecto a estas políticas, ¿verdad? No sé si alguien más quiere hablar algo específicamente respecto a nuestros anuncios. Fernando, que está viendo específicamente lo de la asesoría y tutoría. Sí, no, es básicamente eso de dejarlos a todos invitados, a los que están presentes ahora en línea, y nuestro plan es que este webinar quede guardado, ¿cierto? Para que otros puedan verlo después, así que quienes estén viendo están todos invitados a enviar sus ideas. Tal vez la idea está un poquito más avanzada, pero todavía tienen dudas o problemas, ¿cierto? Nosotros vamos a tratar de apoyarlos desde el comité para que se genere un poquito más de
investigación en el área de cuidados intensivos pediátricos. Y ahí nos podemos exponer también un poquito más en los congresos. Así que ese es el plan, esa es la invitación. Y Oye, Eugenio, sí, ¿y cómo nos contacta la gente a nosotros? bueno, la primera invitación es para los socios de Xochiquipe, así que ese es el primer nicho. Ahora, si usted no está en Xochiquipe, inscríbase. ¿Ya? Aquí tiene un beneficio, ¿ok? Así que a través del correo electrónico nosotros le podemos hacer llegar lo que sería el formulario para poder acceder a estas asesorías y luego coordinamos lo que son las visitas, o sea, las reuniones, digamos, que van a ser por Zoom. Así que ahí está la primera invitación y la segunda es que vamos a tener otros colegas que van a ir mostrando lo que han realizado, trabajos que ya han presentado en congresos o trabajos que estén publicados y nosotros queremos saber cuáles son sus resultados y cómo fue el proceso de investigación. Así que ese es el plan con estos webinars, así que todos cordialmente invitados y que estén atentos, digamos, a lo que vamos a estar publicando en las redes sociales. Entonces, pasamos a nuestra última pregunta. Oye, ya que estamos en esa, eh, igual felicitar al comité de investigación. Yo soy la presidenta, pero me lavo las manos. Yo no hago nada. Literalmente la gente que está aquí, yo vengo a hacer preguntas y no me están dejando, ¿ah? Pero fuera de eso, los quiero felicitar. Yo creo que uno de los principales, que yo creo que Rodrigo incluso puede estar muy de acuerdo, y lo mencionó, es que hay que arrimarse a un grupo. Y ustedes están dando solución y respuesta a ese problema, arrimarse a un grupo, o por lo menos alguien que me dé la mano y que me guíe. Yo te diría que esa personalmente es mi principal dificultad. Me he sentido sola, sin guía. Tengo 2 diplomados y no me sirven de nada para empezar, porque cuando encuentro una barrera, nadie me ayuda. Entonces yo creo que ustedes están dando una respuesta sólida, clara y muy abierta a inicialmente a los socios y ojalá después lo podamos expandir a más personas de cómo hacer la investigación hoy en día en kinesiología, que como dijimos es lo que queremos promover como sociedad científica. Así que les quedo súper agradecida. Realmente ha sido un excelente puntapié, comisión científica, agradecida también con Rodrigo. Y también promover, aprovechar el espacio para que se unan al simposio, al primer simposio de cuidados intensivos pediátricos 2025, que organizamos la Xochiquipe, la rama de cuidados intensivos pediátricos de Xochipe y el Hospital de Curicó, para que la vayan a revisar en la página web www.xochiquipe.cl. Los precios están bastante rebajados, hay bastantes preferenciales tanto para los socios de las instituciones que mencioné y también para aquellos que sean socios de Xochiquir y Xochinep. Ya, para que lo vayan a ver, son preguntas que hemos buscado en preparación para el invierno, pero que son las que en general generan algo de dificultad al momento de tener varias perspectivas. Y lo entretenido de este simposio es que se va a hacer obviamente presencial y muy transdisciplinario. En una misma mesa redonda, la idea es tener médico, kinesiólogo, enfermero, químico farmacéutico, entre otros profesionales afines a los cuidados intensivos, respondiendo una pregunta clave y cada quien hablando puntos muy puntuales. Y tendremos horario AM y PM, que van a ser distintos tipos de exposiciones más teóricas y en la tarde un poco más práctico para ver cómo todos podemos conversar, esto es el auditorio incluido, la distinta perspectiva que podemos tener. Así que los dejamos a todos que vayan incluso en el Instagram de Xochiquipe a revisar el SimSip 2025. Eso, mi pregunta, ya, súper puntual. Rodrigo y chiquillos, en algo más práctico, ya dijiste muy bien que nosotros, los que estamos en clínica, tenemos poco tiempo, hay que dedicar. ¿Qué aplicaciones hay? ¿Qué métodos hay? Excel, tablet, en donde, oye, yo trabajo cuarto turno, tengo que pedirle a alguien, ya sea mis colegas kinesiólogos, a veces el protocolo de investigación incluye enfermería o medicina, que levanten datos, que ingresen los datos que ellos toman a un lugar. ¿Qué aplicación, qué base de datos, qué forma recomiendas de utilizar para que eso sea más fácil para las personas y así mejorar la adherencia al levantamiento de datos y que no tenga que retirar el N porque no tengo los datos? Buena pregunta. La verdad que hoy día hay montones de aplicaciones, probablemente ninguna muy parecida a la que uno quisiera, pero algo que me encanta por lo gratis y por lo versátil y por lo cuadrado que uno lo pudiera realizar, para que nadie meta más los dedos, son los Google Forms. La verdad que
un Google Forms es una muy buena estrategia de levantar datos, porque después las tira de inmediato a un formato tipo Excel, que son las sheets de Google, que uno las puede transformar en Excel o lo que sea, ¿ya? Hay otra aplicación más antigua que uno podía diseñar sus hojas de recolección de datos, ¿ya? Que se llama Epidata, ¿ya? Es un, es un poco feo de utilizar, un poquito difícil, está un poco discontinuado también, pero finalmente con un buen formulario de Drive, la verdad que podí lograr mucho de eso. ¿Cuál es el problema de los formularios? Que muchas veces hay que dejarlo abierto por si uno quiere volver a registrar a un paciente o alguna situación que ya registró anteriormente, y probablemente lo que es muy difícil para la gran mayoría de usuarios más básicos es ocupar Excel. Si bien es cierto, todos los trabajos se terminan transformando en aprenda a ocupar Excel, ¿ya? Hoy día el gran tema es que el Excel sigue siendo un poquito eh, grueso, un poquito difícil de poder entender formulismo y no mandarte o echarte a perder la base de datos completa, ¿ya? Para el análisis de datos cuantitativos, la verdad que un programa que me gusta mucho para el usuario promedio es el JASP, ¿ya? Se basa en R, que R es un programa bien complicado porque ocupa comando y varias cosas para análisis, pero JASP es una aplicación gratuita también que se la enseñamos a los estudiantes de pregrado, y con eso hacen sus propios análisis estadísticos, y probablemente lo que más les cuesta es poder interpretarlo, pero el análisis hoy día, con un poco de ciencia y con un poco de conocimiento, la verdad que te ayuda a moverte rápidamente en este mundo de que alguien te haga los cálculos, que el otro miedo matemático tremendo que uno tiene en que te miren los datos y la verdad que no haya nada que hacer. Te lo voy a cubrir acá. Para análisis estadístico, y por el otro lado, ¿cierto? El Google Forms. Y para análisis cualitativo, la verdad, pocas personas conocen el cualitativo, y probablemente acercándonos un poco a lo que nos comentaba José del modelo biopsicosocial, donde nos interesa la persona, podemos pensar en otros tipos de metodologías como los grupos focales, ¿cierto? Entrevistas en profundidad y otros elementos que nos permitan acercarnos a nuestros pacientes con una base científica, donde probablemente el mejor programa que ocupamos por acá, que no tiene lamentablemente una versión gratuita, pero sí tiene algunos demos, es Atlas. ¿Okay? Nuevamente, como les digo, para estos análisis vale la pena ir de la mano con alguien, ¿ya? Y para fundamentar esta metodología también. Pero hoy día podemos tener dos miradas bien científicas de la realidad que podemos levantar, que este enfoque más cuantitativo de números, de mirar desde afuera la realidad, pero existe un no menor y un no despreciable 20-30% de investigación que va por el lado cualitativa, que le gusta, ¿cierto?, esta información rica y profunda, pero de un grupo pequeño, que nos pueda mostrar un poquito más la realidad de lo que está pasando, ¿ya? Y aquí, si está por ahí todavía mi amigo Damián, y se va a reír mucho de mí porque partimos odiando el cualitativo y me fui transformando en el camino a querer un poquito más esta estrategia, incluso a tener que hacer algo de docencia en esto, y la información precisa de las personas que te pueden ayudar a entender esto son muchas veces tomadores de decisiones, personas que están in situ, que te empiezan a ayudar a generar teorías de explicaciones de los procesos que estamos viviendo. Así que todo lo que tiene que ver con un paradigma más alejado del positivismo, del pospositivismo, algo más sociocrítico, algo más interpretativo, probablemente toma esta mirada de cómo poder acercarnos a las personas, porque finalmente dependemos de la hermenéutica, de poder entender qué nos están diciendo las personas, de interpretar estas situaciones y con ello hacer una construcción de realidad desde adentro. Así que la verdad que esto se nos abre bastante más y nos aparecen un montón de otras miradas, ¿cierto?, de la investigación, también son coherentes, son pertinentes y son científicas también. Así que les dejo ahí un par de herramientas que las ocupamos mucho en el pregrado. Para la investigación básica funcionan sin problema, y, como les digo, es para que tengan herramientas, como les digo, gratuitas, de uso común y frecuente, y las van a poder empezar a ocupar para empezar a mirar sus primeros datos y otras cosas más. Excelente. Se fueron todos con algunos tips. Tami contestó algunas de sus preguntas. ¿Ah? Y antes de cerrar, queremos pedirle ahí a los que se entusiasman a abrir su cámara un ratito para que saquemos un pantallazo ahí con los que estuvieron atentos y estuvieron presentes en esta reunión. Así que ahí, ¿quién nos dirige
Michael, porque yo estoy con celular nomás. Así que, Ya, chiquillos, los que puedan activar sus camaritas mirando al frente, ya vamos por la fotografía. ¿No? Ya, pues Rodrigo Alaña, si tú puedes, muéstranos tu bella cara. muy bien. Vamos, chiquillos, ahora mirando al frente, sonriendo. Toma. Muchas gracias, chicos, se pasaron. Bien. Bueno, nada más que agregar que darle las gracias a Rodrigo por su tiempo, por habernos entregado de su experiencia, ¿cierto? Damos las gracias también a quienes se conectaron. Esperamos haber sido de utilidad, haber traído algún beneficio y obviamente esta es nuestra primera actividad como comité y esperamos que estén atentos a lo que se viene. Ya les dimos algunas noticias y las vamos a estar reforzando en las redes sociales. Así que gracias a todos, que tengan una buena noche y un buen resto de fin de semana. Chao, chicos.